Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Nuestros estudios en el Instituto de Formación Cristiana de Antioquía. Estamos trabajando la clase 1101, herramientas fundamentales. Específicamente, estamos trabajando con el segundo tópico en la parte 2, que es el carácter del siervo, y esta es la segunda lección, ¿verdad? Así que oramos y rápidamente comenzamos con la lección, la segunda lección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, encomendamos esta clase a ti, a tu Espíritu Santo. Señor, permite que podamos nosotros hoy ser edificados. Echa luz, dale luz a esta palabra por tu Espíritu y ayúdanos, Dios, a crecer en tu conocimiento, en el carácter de nuestro Rey Jesús, y que podamos seguir sus pisadas para así enseñarle a otros a seguirlas también. En el nombre de Cristo te damos la gloria. Amén y amén. Verso 2, ¿verdad? En la primera lección estuvimos hablando, cubriendo el verso 1. Estamos en Isaías 42, del 1 al 4, donde se describe el carácter del siervo de Dios, que es Jesucristo, y es el carácter que los siervos y siervas del Señor deben emular. Lamentablemente no lo hacemos. Lamentablemente queremos seguir con nuestra misma forma de pensar. Queremos hacer la obra de Cristo, pero queremos hacerla a nuestra forma. Queremos hacer la obra del Señor, pero queremos presentarnos como nosotros mismos. Cuando somos unos emisarios, somos unos representantes de Cristo, por lo cual tenemos que emular, ¿verdad?, su carácter, y entonces permitir que Él quebrante todo aquello en nosotros que evita y que impide que fluya su amor y que fluya su gracia a las vidas. Verso 2, continuamos hoy con el verso 2, dice así: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no buscó notoriedad. Él no buscó ni procuró ser grande ni estar al frente. Él fue así porque Dios lo hizo, porque el Padre lo permitió, porque el Espíritu Santo lo glorificó, porque él habló la palabra del Padre, la palabra de verdad. Pero él mismo en su ser no buscó su gloria. Él mismo lo dice: no busco mi gloria, busco la gloria del Padre que me envió, ¿verdad? Dice, así que no, así dice aquí, se nos habla de la abnegación del siervo perfecto, Cristo Jesús. El Señor Jesús es, en su función de siervo, nunca buscó, oiga, su propia gloria, sino la del Padre. Lamentablemente hoy en día, eso es tristemente buscamos la vanagloria, nos arropa y buscamos ser famosos, buscamos ser grandes, ser reconocidos. Trabajamos por el ministerio, pero más, no tanto para hacer la obra de Dios, sino para que nosotros nos engrandezcamos, nos conozcan. Y es algo bien triste, porque no es la enseñanza de Cristo, sino que Cristo buscó la gloria del Padre. Dice Juan capítulo 7, el Evangelio de San Juan capítulo 7, verso 18, dice de la siguiente forma. Gloria al Señor Jesús. Juan 7, 18 dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor no hablaba por su propia cuenta, hablaba la palabra de Dios. Por eso es importante, y esto tiene muchas, este verso tiene una enseñanza terrible y muy importante y significativa. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quiere decir que cuando nosotros dejamos de hablar lo que Dios está queriendo transmitir a través de la palabra escrita, cuando nosotros dejamos de hablar lo que Dios quiere que comuniquemos, que es su palabra santa, palabra profética más segura, aleluya. Cuando nosotros nos salimos de esta guía, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted no pueda dar otros ejemplos, ni hablar otras anécdotas que tengan que que se usen para una aplicación de la palabra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando yo comienzo a hablar de temas, que me salgo de los temas que Dios está poniendo en su palabra, y que me desvío de esos temas o que los tuerzo, entonces ya yo estoy hablando por mi propia cuenta y no estoy buscando la gloria del Padre, sino que estoy buscando la gloria personal. Es lo que nos está hablando aquí. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos por nuestra propia cuenta. Cuando nuestro hablar no es paralelo ni es conforme a las sanas enseñanzas del Señor Jesús, estamos en el peligro, en ese peligro. También en Juan capítulo 8, verso 50, Jesús dice de esta forma: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ok, mire lo que dijo Jesús aquí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca, quien busca su propia gloria y juzga. Entonces el Señor aquí nos está indirectamente enseñando, porque aquí se estaba refiriendo a los fariseos que se pasaban juzgando a los demás. Y la motivación que había detrás de estos fariseos que juzgaban a los demás era que estaban buscando engrandecerse ellos,
señalando las faltas de los demás para ellos verse más grandes, señalando las faltas de los demás para ellos engrandecerse y glorificarse. Aleluya. Así que cuidado con estar juzgando a los demás, cuidado con estar señalando, porque puede que sea una motivación equivocada la que nos esté impulsando a nosotros señalar y juzgar a los demás. Nosotros debemos enfocarnos en hacer lo que Dios nos ha encomendado y orar por los demás para que también puedan hacerlo, ¿verdad? Y si lo están haciendo mal y Dios nos inquieta a ayudarlos, a corregirlos con amor. Pero ahí usted ve gente que por los mismos medios, lamentablemente, hacen leña del árbol caído y comienzan a juzgar a los demás y comienzan a señalar a los demás, pero lo que está, la motivación que hay detrás es que quieren usar eso como un escalón para glorificarse, porque Jesús lo puso bien claro ahí. Hay quien juzga, hay quien juzga porque busca su propia gloria, ¿verdad? Hay quien busca su propia gloria y por eso juzga, es la motivación que hay. Bendito el nombre de Dios. Cuando Jesús sanaba o hacía un milagro, él no lo propagaba, lo pregonaba o lo publicaba. Mire, cuando Jesús sanaba y hacía un milagro, muchas veces al contrario, lo que decía era no le digas a nadie. Pero hoy en día hay un milagro y ya eso dice que eso sale y comenzamos a sacarle cuerda a ese milagro que Dios hizo, porque lo hizo Dios, no fuimos nosotros, pero cogemos pon y tenemos que tener cuidado con eso. Cuidado con eso, eso es la vanagloria, eso es engrandecimiento propio que no le agrada al Señor y que es un peligro para nuestra vida espiritual. Por lo contrario, muchas veces él pedía que no fuera divulgado el milagro o la sanidad. En Marcos 1, 40 al 44 hay un ejemplo, en Marcos 5, 39 al 43 hay otro ejemplo, y en Marcos 8, 25 al 26 hay ejemplos de que Jesús no se pasaba pregonando ni cogiendo pon, ni promoviendo su ministerio con las cosas que Dios hacía. Eso lo hacía el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Pero hoy lamentablemente pregonamos y nos vanagloriamos de todo lo que hacemos, de todo lo que hacemos para Dios, y eso es un peligro para nuestra vida espiritual y no es un reflejo del carácter del siervo. Somos siervos inútiles y lo que Dios hace es para su gloria sola. Gloria al Señor Jesús. Lamentablemente nosotros no hacemos igual. En algunos casos vivimos el resto de nuestra vida dando el testimonio de una sanidad o un milagro que el Señor obró hace muchos años. Muchas veces nos quedamos viviendo de los milagros del pasado, cuando si yo estoy en Cristo, eso tiene que seguir ocurriendo hoy también. Pero muchas veces nos quedamos pegados. Y no estoy diciendo que no, óigame, perdóneme, no me interprete mal, no estoy diciendo que es malo testificar de los milagros. Al contrario, es bueno testificarlos, pero la motivación debe ser la de glorificar a Cristo. Y vamos a usar estos testimonios cuando el Espíritu nos dirija, no simplemente no usarlos como un medio y como una herramienta de promoción de nuestro ministerio. Ese es el problema, porque ahí entonces ya no estamos promoviendo el reino, estamos promoviendo nuestro ministerio y no porque sea nuestro ministerio, sino por nosotros. Ese es el peligro, es ese. O sea, vuelvo y repito, sí, estos testimonios hay que darlos pero en el lugar, en el momento que el Espíritu Santo quiera usarlos, porque son de Él, no nuestros. No usarlos para nosotros promovernos a nosotros mismos. Gloria al Señor Jesús. Si estamos haciendo la obra de Dios en su voluntad, los milagros y las sanidades seguirán fluyendo, no se van a quedar en el pasado y ellos mismos darán testimonio de que servimos a Dios, como dice en Juan 10:38. O sea que nosotros no tenemos que hacerlo, Dios lo va a hacer, no tenemos que estar diciendo, mira que Dios, no, Dios lo va a hacer y es más bonito, se ve más bonito, se ve mejor, más elegante cuando el Espíritu Santo inquieta a otra persona a decir, mira, fulano de tal, Dios lo usó para eso, se ve mucho más bonito porque eso es Dios que lo está haciendo. Pero si nosotros mismos lo hacemos, entonces ya puede ser, no estoy diciendo que siempre sea el caso, pero puede ser que una motivación equivocada, motivación de vanagloria, nos esté afectando nuestra vida. Ok. Ahora voy a hablar de esto, se está hablando aquí de esto en el escrito. Esto no quiere decir, hermanos, que no debemos dar testimonio. Jesús mismo mandó al Gadareno a dar testimonio a sus parientes de la obra de Dios, o sea que si hay que darlo, que él había hecho en él, ¿verdad? En Marcos 5 del 18 al 20. Pero debemos guardar nuestro corazón para que la vanagloria no tome ocasión en nosotros, ¿verdad? Ese es el peligro. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, como dice el proverbio. Como dice el proverbio, porque engañoso es nuestro corazón, el proverbio 4:23, recuerda, hermano, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce
es nuestro Rey Jesús, nuestro Señor, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, por eso Él dice que es engañoso. ¿Ok? O sea que cuidado con sobreconfiarme, cuidado con pensar que yo estoy bien, que yo pienso bien, que los demás son los que están mal. Cuidado con eso, porque engañoso es el corazón. Si queremos ser usados, si queremos ser como Jesús en esta característica, no debemos usar las sanidades y milagros que el Señor obra usándonos a nosotros para promovernos o buscar reconocimiento para nosotros o nuestro ministerio. Las sanidades y milagros deben ser usadas para darle gloria a Dios. Para eso es el uso. La sanidad y los milagros son para testificar de la palabra y para darle gloria a Dios. Hermanos, guardémonos de nuestro corazón, guardémonos, escudriñemos nosotros mismos, analicemos nosotros mismos. Tenemos la mala costumbre de siempre estar mirando y escudriñando. Somos expertos en analizar a los demás y entender los problemas de los demás, pero los de nosotros ni los miramos, ni nos preocupamos y son los que nos afectan nuestra vida espiritual. Si queremos tener carácter como Cristo, tenemos que tomar ese tiempo de mirar nuestra vida espiritual, de mirar cómo estamos caminando, si verdaderamente estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Vamos al verso 3. El verso 2 un poco fue más corto. Vamos al verso 3, que también es importante, y dice de esta forma: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Ok. La primera frase, la primera frase, no quebrará la caña cascada, refleja el carácter restaurador de nuestro Señor. En vez de quebrar la caña cascada, la restaura. Una caña cascada o una caña doblada, que lo que significa cascada es que está doblada, ¿verdad? Una caña doblada puede representar un creyente herido emocionalmente. Una caña doblada, una caña cascada es un creyente herido emocionalmente. El Señor Jesús nunca quebró las cañas cascadas a los creyentes heridos, sino que los restauró. Lamentablemente, eso muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros muchas veces, en vez de hacer esto, lo que hacemos es que le rompemos la caña cascada, la partimos en vez de restaurarla. Vamos a considerar un caso, el caso de Pedro. Consideremos el caso de Pedro. En Lucas 22, 59 al 62 dice así, encontramos este relato, ¿verdad? Hasta el verso 59 ya Pedro había negado al Señor 2 veces. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto él al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cantase, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, ¿verdad? Pedro, por pretencioso, pues, resultó él mismo lastimándose, ¿verdad? Al negar al Señor cuando había dicho que estaba dispuesto a morir por él, ¿verdad? Dice así, ¿cómo te habría sentido? ¿Cómo me habría sentido yo en lugar de Pedro? ¿Verdad? Es una herida, es un golpe grande para el alma, para la emoción de esa persona. Tal vez diría, trágame tierra. Pedro se fue de la presencia del Señor y lloró amargamente. Luego que Jesús resucita, esta herida todavía estaba ahí, aún en Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, según San Juan, la palabra de Dios nos relata cómo Jesús restaura a Pedro. Y Pedro y los demás discípulos no se sentían dignos del Señor. Eso fue lo que ellos sintieron. Mucho Pedro lo negó, los otros se fueron a huir. Solo Juan fue el que se quedó cerca, ¿verdad? De la cruz. Y habiendo vuelto al mar, y se fueron al mar a pescar, se volvieron a lo que hacían antes. Jesús se aparece en la orilla del mar y les indica dónde deben tirar las redes, lo que resultó en una pesca extraordinaria, un milagro otra vez. Luego que comieron de los peces, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense, el Señor le pregunta, pero tú me amas más que los demás, que los otros discípulos, que los otros apóstoles. Tú me amas más que ellos. Fíjense, el Señor iba a darle el ministerio y le iba a dar el ser pastor de ese ministerio a Pedro, pero le está haciendo una pregunta, un requisito. ¿Me amas más que esto? Para hacer ese ministerio, para llevar ese ministerio, hay que amar al Señor más que los demás. Hay que amarlo más que los demás. Simón le dijo,
Simón, ¿me ama más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea que vemos ahí cuál es el primer requisito para el pastorado: amar a Dios más que a los demás, amar a Jesús más que a los demás. Esto lo repitió el Señor 2 veces más con el propósito de restaurar a Pedro, pues él seguro que pensaba que el Señor no confiaría más en él. Sin embargo, Jesús le dejó a cargo los discípulos y esto resultó en su autoconfianza. O sea, volvió Pedro ¿verdad? Se sanó porque vio que el Señor puso su confianza en él una vez más, y después Pedro no le falló porque hasta murió por su testimonio. Gloria a Jesús. Pero en ese momento que Pedro era una caña cascada, emocionalmente estaba herido, doblado, lastimado, y Jesús lo restauró. La segunda frase, ni apagará el pábilo que humeare, también nos refleja el carácter restaurador del Señor, pero en otra esfera, ¿verdad? En la esfera espiritual. Un pábilo, aquella era emocional, ¿verdad? La caña cascada es una herida emocional. El pábilo que humeare es otro problema, pero el de índole espiritual, y vamos a verlo. Un pábilo que humea, humeante, es la mecha de una lámpara que está por apagarse. Esto representa a un creyente debilitado espiritualmente, que el fuego del Espíritu se está apagando y que la luz de Cristo no brilla en él eficientemente, o sea, que su testimonio no es eficaz. ¿Verdad? Ese es lo que representa un pábilo humeante. Hechos 13:13 nos relata cómo Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿verdad?, que después resultó ser el que escribió el Evangelio de Marcos, para que vean de quién estamos hablando. Dice, en ese relato dejó a Pablo y a Pedro en medio de su primer viaje misionero. Fue un desertor de una misión, volviendo a casa. Con este hecho, seguro que su testimonio se fue al suelo, ¿verdad? Dijeron, mira, este es un cobarde, ya no quiso ir a predicar. Por dicha causa, Pablo no quiso llevarlo consigo en el segundo viaje, lo que causó un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, resultando en su separación. Por Pablo tomó consigo a Silas, mientras que Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Años más tarde, el mismo Pablo reconoció y escribió en una de sus cartas, segunda de Timoteo 4:11, que Marcos le era útil para el ministerio. ¿Verdad? Un Pablo más maduro, un Pablo con más experiencia. Recuerden, Pablo estaba comenzando ese ministerio. Bernabé tenía mucho más experiencia que Pablo. Bernabé, en cierta forma, fue mentor de Pablo al principio en el ministerio misionero. Y tenía más experiencia y un conocimiento más profundo del Señor en ese momento, ¿verdad? Pablo todavía estaba creciendo, y Pablo, pues por su celo, porque recuerden, Pablo era celoso de Dios, y por eso cuando era fariseo perseguía a la iglesia, pero ese celo todavía estaba ahí y estuvo hasta el final, pero también Dios fue moldeando otras áreas de su vida, porque el celo no lo es todo, ¿verdad? El celo es importante, pero también la misericordia y el amor de Dios tiene que fluir a través de nosotros, aun cuando tengamos celo. Pablo más tarde reconoce, ¿verdad? Y al reconocer, tratando de entender que se equivocó la primera vez, porque si Bernabé no le hubiese dado esa segunda oportunidad a Marcos, quién sabe si Marcos no hubiese podido haber escrito el Evangelio, no pudo, su ministerio se hubiese tronchado, se hubiese quedado frustrado, quién sabe lo que hubiese ocurrido. O sea que fue importante lo que Bernabé obró, ¿verdad? Con su sobrino Marcos, a darle esa segunda oportunidad, y después resulta que Pablo mismo dice que me es útil en el 2 de Timoteo 4:11. O sea que esa lámpara que se estaba apagando, Bernabé pudo ser instrumento del Señor para que lo volviese a restaurar y encender ese fuego que lo llevó a escribir el Evangelio de Marcos. Ok, hermanos, dejemos que el Señor nos use como a Bernabé para restaurar cañas cascadas y pábilos humeantes. Muchos de estos hermanos heridos emocionalmente o debilitados espiritualmente pueden ser de mucho provecho para la obra del Señor. La última frase del verso, ya estamos en la última, de este verso 3, ¿verdad? Por medio de la verdad traerá justicia. En esto nos declara el mecanismo o método que Jesús usa para establecer la justicia de Dios en el mundo. El pecado y la injusticia entraron al mundo por medio de la mentira que Satanás usó para engañar a Adán y a Eva.
Génesis 3. Por lo tanto, yo, ya que lo opuesto a la mentira es la verdad, por medio de la verdad se quita la mentira, y mientras que la mentira trae injusticia, al establecer la verdad, la justicia prevalece. Proverbios 12:17. O sea que por medio de la verdad, que es la palabra de Dios, por eso nosotros no podemos distorsionar la palabra de Dios, porque es lo que va a traer justicia. La palabra con el sentido que Dios la trae, no solo la letra, sino el espíritu de la palabra, lo que Dios quiere comunicar, ¿verdad? Que está en armonía con su plan, con su propósito eterno, ¿verdad? Porque cuando nosotros interpretamos la palabra literalmente y dejamos fuera el espíritu de la palabra, el propósito de Dios, entonces la distorsionamos, y eso es lo que ocurre, y por eso hay tanta divergencia en las creencias. Si nosotros buscamos el espíritu de la palabra, que es el propósito, la intención de Dios, cuando estemos usando la palabra, entonces vamos a traer justicia en medio de nuestros entornos. Ok. No creo que sea necesario que abunde en este tópico. En otras palabras, todo creyente no debe mentir y debe vivir con la verdad, pues de esta manera, de esta forma está estableciendo la justicia. Las llamadas mentiras blancas siguen siendo mentiras y traen injusticia. Las llamadas mentiras blancas traen injusticia y no establecen la justicia, sino que traen injusticia. Ok, y el último verso, el verso 4, gloria al Señor Jesús. Y con este se termina la lección y este tópico del carácter del siervo. Recuerden, en la próxima lección estaremos hablando de los dones del Espíritu Santo, bien interesante. Puede ser que tome 3 o 4 lecciones, es largo, bastante largo, es más largo que estos 2 primeros. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a seguir con el verso 4. El verso 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las primeras 2 frases, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, las consideramos unidas para no perder el sentido o contexto. Estas frases reflejan la perseverancia del siervo de Jehová para completar su obra. El Señor Jesús no descansó ni desmayó hasta que pudo decir: consumado es. Juan 19:30. O sea, hasta que terminó la encomienda que el Padre le envió a hacer, él no descansó. Él, en una ocasión él dijo: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y complete su obra, ¿verdad? Y Jesús así vivió. Él no descansó hasta que dijo consumado, hasta que cumplió su obra completa que el Padre le había encomendado. Gloria al Señor Jesús. Sabemos que Jesús era único, pero nosotros debemos tratar de imitarlo en su carácter. El apóstol Pablo también pudo terminar su obra y dijo, para que no digan que fue solo Jesús, 2 Timoteo 4:7, Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo acabó la carrera. Pablo terminó el ministerio hasta donde el Señor se lo había señalado. El Señor a nosotros nos señala un fin de ministerio donde vamos a completar y a culminar el trabajo que Él nos ha encomendado, y debemos esforzarnos en ser valientes, como fue el Señor y como fue Pablo, que dijo: he peleado la buena batalla. Tuvo que pelear una batalla para poder acabar su carrera. He acabado la carrera y he guardado la fe en Jesús, la fe que nos sostiene, la fe que nos lleva a la victoria. Si Pablo y otros lo han logrado, nosotros también podemos hacerlo. Solo debemos tener en cuenta que el único que puede hacer la obra que se nos ha encomendado es el Espíritu Santo por medio del creyente, y que para terminar la obra debemos someternos a Él y a la palabra de nuestro Señor, nuestro Rey Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, esforcémonos para que, como el apóstol Pablo, un día podamos decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, y podamos sentir y podamos recibir las recompensas de parte del Señor, que está en 2 Timoteo 4:8 y Mateo 25:21. La última frase, y las costas esperarán su ley, representa la esperanza que el mundo tiene en la obra redentora de Jesús y su ley, la ley del espíritu de vida, Romanos 8:2, que trae justicia duradera. Gloria a Dios. Jesús ya obtuvo esta justicia perdurable y la ha puesto en nuestras manos. Hermanos, las costas esperan por ella, y nuestra encomienda es llevar la justicia de Dios por medio de su palabra
a todo lugar. Cuando usted se establece a predicar en un sitio, usted está llevando la justicia. Cuando usted Dios le encomienda un rincón, una esquina, aunque a usted le parezca insignificante, Dios va a impactarla y va a llevar su justicia por medio de su palabra, establecer la justicia en ese entorno que Dios lo ha puesto. Conclusión. Partiendo de este estudio, podemos resumir que las características más importantes del siervo de Dios deben ser sumisión y servicio a los hermanos. Efesios 5:21 y Mateo 20:28. Servirle a los hermanos, no servirse de los hermanos. Servirle a los hermanos, ayudar a otros a crecer, no usar a los hermanos para yo servirme yo. No depender de nuestra propia fuerza, sino de la fuerza del Señor, de la fuerza del Espíritu. No depender de nuestros propios esfuerzos. Aleluya. Hay gente que se esfuerza tanto en la carne, ¿verdad? Cuando en el espíritu todo el trabajo de Dios es liviano, es placentero, es gozoso. Cuando lo hacemos en el espíritu, cuando lo hacemos en la carne, estamos haciendo sacrificio. El Señor dijo que Él no quiere sacrificio, lo que quiere es obediencia, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Tener un propósito y una visión. Un propósito y una visión. Una encomienda que Dios te ha mostrado, algo que Dios te ha señalado para que ejecute, ¿verdad? Y que está en armonía con la misión y la obra de Jesucristo, que es la que tenemos que nosotros concluir. Llamamiento y unción del Espíritu. Tenemos que tener ese llamado de Dios y esa unción. En nuestro corazón Dios va a poner ese llamado que va a estar latente, que nos va a impulsar, que no nos va a dejar quietos. Y el Espíritu nos va a ungir con su poder para que podamos realizar esa labor. Abnegación le dará la gloria solo a Dios, siempre le dará la gloria a Cristo, no se tomará la gloria para Él. Un espíritu restaurador, como dice en Lucas 18, no un espíritu destructor, no un espíritu que rechaza, que juzga, que fácilmente echa a un lado a los demás, sino que tiene el Espíritu Santo, un espíritu restaurador. Debemos tener disposición, como dice en Isaías 42:4, y examinemos a la luz de la palabra de Dios y consideremos si estas características están o no presentes en nosotros. Oremos a Dios para que podamos imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el siervo fiel. Gloria a Jesús. Bendito el que vive por siempre. Hasta aquí llegó, ¿verdad? Este estudio, esta parte 2 de el carácter del siervo, ¿verdad? Y ya saben, continuamos todavía con las herramientas fundamentales y vamos a estar entonces estudiando los dones del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tus misericordias. Te damos gracias, permite que esta enseñanza se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que tu Espíritu la use para seguir moldeándonos, seguir formándonos, seguir preparándonos para que podamos hacer la obra que tú nos has puesto en las manos de forma eficiente y para que tú seas glorificado en ella. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga y hasta la próxima lección. Amén y amén.